¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Aquí, como todos los viernes, gracias por acompañarnos. Esta es la misión número 33 de este programa Rocha y Sarmiento. Yo sabía que tenía algún error por ahí. Gracias. Hoy, a propósito de controversias, hoy una conversación con el doctor Tonatiuh Guillén López, quien es presidente del prestigioso Colegio de la Frontera Norte, a propósito del fenómeno Trump en los Estados Unidos. Bueno, y también esta noche diremos mucho gusto a la fundadora de un movimiento pensado para los hombres, también a una talentosa actriz y a un reconocido escritor y periodista. Betty Sakal es fundadora de Don't Be a Dick, algo así como no seas un tonto o no seas un... Hay otras interpretaciones. El lingüista, el señor Sarmiento, y una organización que lleva a cabo una campaña de concientización sobre el cáncer de próstata y de testículo. Milena Pezzi es una talentosa actriz argentina, porteña, si quiere usted ser absolutamente preciso, pero que sea chilangado y que es parte de nuestra vida cotidiana en la escena de una obra que se llama en estos momentos Entonces Bailemos. Y Ricardo Ham, periodista, escritor, guionista y profesor universitario, quien ha desarrollado una especie de fascinación por los asesinos en serie mexicanos. Y así se llama su nuevo libro, Asesinos Seriales Mexicanos. Y bueno, pues ya rumbo al final vamos a compartir unos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón macizo. Hacía mucho que yo sepa y que yo me acuerde que una contienda electoral de los Estados Unidos no llamaba tanto la atención, no solamente dentro del territorio obvio estadounidense, sino fuera y particularmente en México, ¿no? Pues fíjate que todo parece indicar que el copete mayor de la política de Estados Unidos, que ni siquiera había estado en la política con anterioridad, está encaminado a convertirse en candidato presidencial de uno de los dos partidos, de los únicos partidos en realidad con alguna posibilidad de ganar una elección presidencial en los Estados Unidos. Bueno, lo que comenzó como un mal chiste, una broma de mal gusto, ahora es una terrible amenaza, una posibilidad cada vez creciente de que el señor Trump pueda ser primero candidato republicano, se da ya casi por un hecho, y muy probablemente presidente de los Estados Unidos, para hablar de todas estas inquietudes y de cómo se vive a ambos lados de la frontera este fenómeno. Nos acompaña el doctor Tonatiuh Guillén López, quien es presidente del prestigioso Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, allá en doctor. Tijuana. Muchas gracias. La mejor vista de Tijuana, eso sí te lo puedo decir, con vista al Océano Pacífico. A sus órdenes, encantados. Sí. Muchas gracias. A ver, en un principio todos los especialistas, todos los grandes conocedores de la política de Estados Unidos nos dijeron eso. Bueno, esto es una broma, no va a pasar de ahí. Y bueno, ahora están todos confundidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se equivocaron todos, absolutamente todos? Bueno, en efecto es una broma y sigue siendo una broma, porque si lo tomamos como un proceso en práctica va a ser una tragedia. Y lo grave es que se está construyendo como proceso en práctica y como tragedia. ¿Cuáles son los factores? Hay varios, pero los más importantes a mi gusto tienen que ver con razones culturales, un tono xenofóbico muy potente en algunos sectores de la sociedad norteamericana, un discurso de un Trump que suena bien para estos sectores, una economía que no despega todavía como quisiera, gente que está buscando alternativas a su situación económica. Pero hay una parte que a mí me gustaría enfatizar que es esta de carácter cultural. Estados Unidos está en una gran transición cultural, en la amplitud de su espectro, pero sobre todo por el peso de lo latino y de lo mexicano en Estados Unidos. ¿Están espantados? Ahí hay una reacción muy polar. O sea, no es ninguna casualidad que el discurso central de campaña de Trump desde que arrancó, y por eso fue el mal chiste, pues fue México.
¿Quién es ese tipo que está subiendo a recibir un Oscar tras otro? Y que la película, ya no sé que la película sea tan buena, dijo, ¿no? Cuando el primer Oscar de González Iñárritu. Pero cuando un discurso de esa naturaleza pega tanto, es porque está sembrado en un contexto en donde la transición cultural norteamericana es muy potente. Sí se sienten amenazados muchos americanos. Yo me he dado cuenta de eso, sobre todo cuando hablan conmigo que piensan que soy gringo y empiezan a hablar conmigo y ya después les digo que soy mexicano, pero claramente sí hay un sentido de amenaza de este señor que está haciendo aquí viviendo junto a mí. Ese es un gran tema. Me parece que ese es el punto más dramático del asunto porque retrata intolerancias, retrata pues una ruptura de la famosa olla que mezclaba todo, que era la sociedad norteamericana. El melting pot famoso. El melting pot, y está retratando un escenario de un tránsito cultural muy acelerado que para las extremas derechas, para discursos como Trump, para espacios de mucha ignorancia en sectores de la sociedad norteamericana, pues suena terrible. Ahorita que dijiste extrema derecha, ¿dirías que el mérito o la explicación al fenómeno Trump sería que logró aglutinar a todos estos grupos extrema derecha, Tea Party, Ku Klux Klanescos, xenofóbicos, antimigrantes, antimexicanos, antilatinos, todos ellos? Parte sí, más otro sector que se puede retratar hasta geográficamente de los de menor desarrollo socioeconómico en Estados Unidos. Entonces, el sector La población blanca que se siente agraviada por la competencia del mexicano. que no lo tenían en esas escalas. Ustedes se acordarán que la migración mexicana fue muy al sur principalmente. Ahorita es una migración que está prácticamente en todo Estados Unidos. Y no son números menores, o sea, son grandes cantidades. Ahora, y el impacto cultural es el que... Estrictamente hablando, lo curioso es que esta reacción viene en un momento en que el número de migrantes mexicanos que entra a Estados Unidos es menor del número de mexicanos que están regresando a México. Esa es una ¿no? paradoja, porque... Pero yo creo que ya no están viendo eso, sino el saldo. ¿Qué está pasando adentro con la presencia de mexicanos? Desde el lado de 20 millones de mexicanos o hijos de mexicanos o descendientes de mexicanos. Ese es un gran número, o sea, justo. Tenemos casi 12 millones de ¿Son personas. 12? Yo había escuchado hasta 20. Es que hay que sumarle 12 nacidos en México que están allá. Más los hijos 11 y nietos. y medio que son hijos de esta generación, por derecho mexicanos, que no hayan hecho el trámite de doble nacionalidad todos es un tema importante, hay que hacerlo, hay que impulsarlo, pero ya nos das 23, 24 millones jurídicamente mexicanos, más la herencia mexicana de generaciones anteriores, ya tienes 35, 36 millones, en un escenario en donde culturalmente además el peso va aumentando y se extiende en todas las ramas. A todos ellos, estos sectores conservadores estadounidenses los ven como una amenaza. Sí. Ahora, ¿de verdad estos sectores creen lo que dice el señor Trump de que se puede construir un muro a lo largo de toda la frontera? Y que además lo paguemos los mexicanos. Yo creo que es parte de la locura, donde todo parece broma. Saben que no pero es cierto, pero... Debe haber una necesidad, un discurso gente de ese que sí tipo se la crea. Para pensar, tenemos que hacer algo frente a esta amenaza, entre comillas, porque no lo es para nada, son sociedades... Lo que es tan absurdo es que si hacen el muro ya no van a poder salir. ya no los van a poder sacar. Ya no de los allí. puede sacar. Ahora, lo curioso del caso es que cuando vemos todas las propuestas de Trump, que además son muy diversas y muy incongruentes, en realidad la extrema derecha no la representa él, Ted Cruz representa a la extrema derecha. Y Trump Lo representaba porque ya... Bueno, Ya se movió, pues se está corriendo todo hacia la derecha. Pero Así fuerte. es. Entonces ahorita el más rudo es el que está sonando bien dentro de este sector. Pero también hay que subrayar que no es un terreno plano. En el mismo Partido Republicano hay una gran polarización, porque está claro que lo que está planteando es una locura. Materialmente costosísimo. Bueno, vemos a alguien y como económicamente Mitt absurdo. Romney ¿Por qué? cuestionando ¿Por qué? a ¿La Donald locura? Trump. ¿Por qué? Doy dos ejemplos. La economía mexicana y la economía de Estados Unidos están ya así de estructuradas. México es el socio comercial tercero más importante para Estados Unidos, solo después de Canadá y de China. Bien. Y luego viene México. Y cualquier otro país que le pongamos en la lista, vienen pero muy atrás. Entonces son economías que ya están así.
Cuando ha habido restricciones en la frontera, el tronadero de empresas gringas, ¿no? De almacenes. ¿Quién compra? Pues los Exactamente. mexicanos. Pero además, como son economías ya estructuradas, es irracional romper esa estructura. Imagínense toda la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? o la electrónica, o cualquiera. No dice se puede. Trump que va a imponer un impuesto especial de 35% a los automóviles fabricados por Ford en México. Eso fue específicamente lo que dijo. Es imposible, ¿no? Es imposible, absurdo económicamente, destroza al mercado La cadena de norteamericano. producción, sí. Exactamente, lo destroza. Por eso es que también el sector empresarial, y muchos del sector empresarial, digamos que el lado inteligente de las empresas no están contentos con esta estructura. Si hacemos cuentas, cómo van las cosas, sí puede llegar a ser presidente. Eso es lo peor de todo, ¿no? Yo todavía tengo una expectativa, que es el de la convención republicana. Que lo paren allá. Porque hay tal polarización. No, y tal preocupación también dentro de los propios republicanos. Dice, oye, perdón, este señor aprieta el botón, ¿eh? Es capaz de apretar el botón nuclear. Exacto. Entonces, para muchos sectores del viejo oeste norteamericano que todavía lo viven, les suena bien. Que va a haber motines. Va a haber motines, Más va a haber revueltas, disturbios. Si no me dan la candidatura. Bueno, pero ese es un escenario que si lo dices porque está en construcción y está generando las vacunas para que no le vaya a ocurrir. Pero lo que está retratando ahí es una división muy profunda en el Partido Republicano. Y no es menor esa división, porque irracionales o no en sus posiciones, hay estructuras económicas y hay estructuras sociales. O sea, así como están las economías, también están nuestras sociedades. Tonatiu, ¿realmente puede un presidente ser tan autoritario en la estructura política de Estados Unidos como para ordenar cambios, hacer cambios tan de fondo en la economía de Estados Unidos? No podría por su sistema de poderes muy tienes el estructurado. Congreso, tienes la Suprema Corte. No, tendrías que tener un dictador ahí, pero aquel se imagina como dictador perfectamente, sin problema. Pero la estructura del poder norteamericano está balanceada en sentidos mucho más potentes de los que conocemos en México. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer en México? ¿Vacunarnos contra la terrible amenaza de Trump? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Protestar? ¿Le hacemos el juego si protestamos? ¿Le hacemos el juego si no decimos nada? Yo creo que el gobierno mexicano ha mandado algunas señales. La canciller, por ejemplo, ya ha sido explícito 2 o 3 veces sobre el punto. Pero convendría hacer todavía más explícito, no tanto por Trump y su discurso ideológico absurdo, que es xenofóbico y racista y tiene todas las distorsiones posibles, sino por la racionalidad de lo que está planteando. O sea, económicamente es imposible. Lo que tú nos decías. Socialmente, México y Estados Unidos ya estamos así justo por estas poblaciones. Así como se mueve la economía, también se mueven las sociedades. Y tenemos una estructuración tan potente que es materialmente imposible romper. Eso, creo que el discurso de ir sobre lo irracional es muy importante. No puede haber una economía con ese discurso, no puede haber una relación bilateral con ese discurso, y finalmente hasta conflictos internacionales se pueden agravar. Tendría que romper, de hecho, acuerdos internacionales para poder cumplir con su programa. Doctor Tonatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, ha sido muy aleccionador, además de muy grato escucharte y conversar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Tonatiu. Gracias, Sergio. En unos momentos más, ¿qué le puedo decir? Una mujer que se preocupa de verdad por la salud de nosotros, los hombres. También una mujer que nos dice que las cosas se pueden resolver bailando. Y también un escritor que le ha puesto su pluma a hablarnos de los asesinos seriales. Déjame irte presentando. Milena Pesci es una talentosa actriz argentina, quien ya se ha achilangado, ¿no? Aquí en México. Venga, Milena, por favor. A ver. Por favor. No actualmente se deje en la intimidar puesta. por el maestro Rocha. Actualmente está en Ladra la puesta. mucho, pero no hace. Actualmente. ¿Cómo estás, Milena? Me dejaste así porque yo doy los besos. Ay, perdón. Mucho gusto, mucho gusto. Carlos, sí. Está en una puesta en escena muy interesante, en la que todos lo solucionan bailando. Entonces bailemos. A ver. Y para una cosa. Bailemos. Uy, no sabes lo que es el maestro. Fíjate nada más lo que es el Pero maestro. bailar con eso está difícil. Sí. Bueno, Ricardo Ham, periodista, escritor, guionista, profesor universitario, quien se ha dado la tarea de hacer una obra horripilante
pero atractivísima. Horripilante. A ver, ¿cómo Sobre estás? los asesinos seriales mexicanos. No, bueno, ¿Cómo pues ves? escogiste y asesinos seriales de verdad y te gusta el tema, me imagino. Me interesa, me Te interesa. interesa. Sí, Bueno, sí. está, Y Betty- está practicando, ¿no? Para Sí, sus futuras pero no sé. actividades. Esperemos Betty que no, Sacal ¿verdad? es fundadora de Don't Be a Dick. Don't Be a Dick. Algo así como. Así- no seas así tan tal tonto, cual. No Pues, seas tanto. Algo así. En el juego sea, de palabras puede significar eso, también puede significar otras cosas. Betty, A ver, ¿cómo ahorita estás? nos aclaras, tú que eres filólogo. Él quiere Yo dos. soy dos besos. Yo soy un doy hombre dos sencillo, besos. uno solo, Bueno, pero bueno, me una conformo. organización que está llevando a cabo una campaña de concientización muy, muy importante sobre el cáncer de próstata y cáncer de testículos. Ah, pues ¿Cómo está- es una chavita así tan... está dedicada a esas cosas? Pero bueno, ¿qué te parece? No, Aquí bueno. estamos, el señor Sarmiento, mi querido colega. Bueno, yo quisiera empezar con Milena. ¿Es cierto que esto de bailar es la expresión vertical de un deseo horizontal? ¿Cómo Bueno, ves? si hablamos de la obra específicamente, podría ser. Podría ser, Es bueno. una obra que habla de relaciones, de las relaciones humanas. Eso decía yo, que es la hablan- expresión vertical de un deseo horizontal. Cada... Las El relaciones... señor es un experto bailando verticalmente, así que supongo que también lo otro lo hará muy bien. ¿Qué tipo de Estamos- cosas bailan? Yo soy salsero, a mí me gusta la salsa, lo sabe muy bien aquí Ricardo, porque lo he secuestrado a lugares de salsa. Miren, la obra no es particularmente un musical, o sea, en realidad el título es Entonces Bailemos, porque lo que dice es que cuando amar se vuelve muy complicado, entonces bailemos, pero como una metáfora en la vida de a veces no hay Pero otro no es solo camino metáfora más que cuando, seguir adelante. cuando tienes problemas con tu pareja, ponte a bailar y vas a ver que se resuelven. Exacto. La obra son distintas escenas donde el hilo conductor son el tema del amor y del desamor y la violencia. Y todo está conducido por un personaje que es un cowboy que canta música en vivo. Hay cuestiones de movimiento y expresión corporal, pero no es un musical en sí. No es que todo se resuelve bailando, es como una metáfora de que a veces simplemente ya las palabras no funcionan Pues mal. eso es cierto, ¿eh? La música Bueno, resuelve gran- cosas que Sí, las palabras no resuelven. totalmente. Y si yo me pusiera una fotografía de Betty y me preguntaran, ¿a qué se dedica esta muchacha? Pues yo podría pensar que No a sé. las modas. No, pero a ver, frío. Causas nobles, bueno, pues a los niños, a las madres solteras, no sé, cosas de ese tipo. Pero si me ¿por qué dicen la que próstata, te dedicas, sí? ¿por qué a difundir una campaña para evitar el cáncer de próstata y de testículos? ¿Cómo llegaste a eso? Pues primero fue la necesidad de ayudar. De ahí tuvimos que seleccionar un tema y el cáncer es algo muy duro, pero hemos visto que se trata mucho otros cánceres como el de mama que se ha puesto demasiado de moda y hay muchas organizaciones, ¿no? Que lo sí, están, hay muchas organizaciones, que se pero lo padre dedican. es que les está yendo bien con su método. Entonces dijimos, bueno, no queremos otra de mama, les está yendo bien, pues escogimos una similar, pero ahora siempre la hacia gente el hombre. piensa que los hombres, pues estos son unos hijos de tal por cual, que no son delicados, que son no sé qué tantas cosas, y por qué preocuparse por los hombres. No, yo creo que hoy en día ese esquema ya se está rompiendo demasiado, eso de que el hombre no se cuida, yo creo que ya pasó de moda, yo creo que el hombre ya se empieza a cuidar y pues una enfermedad a todos nos afecta y cuando la tenemos decimos, ¿por qué no nos cuidamos antes? Entonces este es el momento de actuar, este es el momento, este es el antes. ¿Y cómo se cuida uno? O sea, yo Eh, sé en el caso de cáncer de mama, yo sé más qué hacer en caso de prevenir cáncer de mama que qué hacer en caso de cáncer de próstata. Y mira que las posibilidades de que me dé cáncer de próstata son significativamente mayores de a las... testículos, porque o de tiene que ver con la testículos, palpa, ¿no? también, Sí, bueno. bueno, de hecho, el de próstata se puede hacer también autohacerlo. Nosotros, de hecho, tenemos en nuestra página de Facebook ahí muchos enlaces a cómo se debe de hacer el de próstata y el testicular. Pero el de próstata se recomienda un poco más que se vaya con el proctólogo. Y que te Es la someta a la peor de las Exacto. humillaciones, pero Sí, bueno. es la palpación, pero en los dos, de hecho en los tres, si hablamos en el de mama también, te sorprendería que es muy similar. Es lo mismo, es hacer una palpación, pero en vez de hacerlo en las mamas, es hacerlo en los testículos y si se encuentra algo rígido, algo
algo o muy rígido o muy blando, algo que no sea como lo normal, pero para saber qué es lo normal hay que estarse checando ya desde antes, hay que conocerse a uno mismo. Déjame retomar algo que dijiste muy al principio. Dijiste, cuando te preguntó algo Sergio, dijiste, primero fue la necesidad de ayudar. ¿Cómo que primero fue la necesidad de ayudar? ¿Sentías ¿Quién esta en necesidad? estos tiempos tiene como un imperativo la necesidad de ayudar a los demás? Pues Betty. si vemos a México, yo creo que todos mis cofundadores dijimos, ¿qué hacemos? Estamos viendo el país mal, ya estamos nosotros haciendo nuestra vida privada, pero tenemos tiempo para lo público. Ah, eso me gusta. Yo quisiera preguntarle a Ricardo, me parece que el tema que has escogido, asesinos seriales, es en primer lugar, es fascinante. Yo también me he puesto a leer así información cuando encuentro algo de asesinos seriales y al mismo tiempo como que tienes una repulsión hacia ese tema. Pero ¿qué te lleva a pasar de la fascinación que tenemos todos a escribir un libro? Pues me llevó la escasez de información real en el caso mexicano. Me encontré con mucha negación de que este tipo de casos existieran. Pensamos que es cosa de los gringos, ¿verdad? Sí, o de los ingleses. Ya. Pero de los mexicanos, la verdad es que 1 o 2 casos ¿Qué históricos. frase aquí ahorita que dijiste de los ingleses, no? Dice, Pues Jack the Ripper. Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes, espantoso. Síguele. Sí, Estás hablando de Goyo Cárdenas, Bueno, por ejemplo, en el que las caso mataba de... y las sembraba en su casa. El en caso de jardín. Jack el Destripador en México, el mismo año, prácticamente al mismo tiempo, había un asesino en serie que mató 3 veces más que Jack el Destripador y que no se tiene un conocimiento general del caso, ¿no? El caso de Francisco Guerrero, alias el Chalequero, mató a 12 prostitutas en el centro del país. Y con mucha frecuencia son prostitutas. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión contra la prostituta? Pues yo creo que con todo respeto para ellas, por esta vida casi sin importancia disponibilidad. para los demás, ¿no? Sí. O una es moral malentendida del asesino, te voy a matar, te voy a castigar. Pero porque además es muy sencillo acceder a ellas, ¿no? Tanto acceder a ellas como desaparecerlas. Están en un lugar vulnerable, digamos, También Claro. en la trabajan sociedad. vulnerablemente, sí. Sí. Y entonces en todos los países es una generalidad que las compañeras sexoservidoras son las más Ricardo, propensas. hubo un caso en el Estado de México de uno que le decían el guapo, el chulo. ¿Ese lo llegaste a tratar o no te has Sí, metido en ese? Sí. el coqueto. El coqueto, que era sí. un chofer de microbús, ¿no? Sí, así que es. él, por ejemplo, no mataba sexoservidoras, mataba Muchachas, mujeres sí. a muy temprana hora de la madrugada cuando subían a su transporte y las secuestraban. microbús. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro? Pues lo primero que van a Asesinos. encontrar es veracidad. No hay ningún dato que sea falso o que no esté bien Hay documentado. un buen trabajo periodístico. Y van a encontrar 2 cosas muy importantes, dos mitos que se caen. El primero, el de la figura materna nacional, que se dice mucho que no hay asesinas seriales mexicanas y en el libro hay por lo menos 4. ¿no? La Mataviejitas con- es célebre en Claro. los tiempos recientes. Sí, la más, pues no la más reciente, porque después apareció esta mujer, la degolladora en Chimalhuacán, ¿no? Pero ya en los años 40 otro par de casos también de mujeres muy violentas en su modo de actuar, ¿no? Para asesinar a los descuartizados. Hagamos los anuncios que más nos gustan. ¿Dónde y cuándo? Bailemos. Estamos los sábados a las 7:30 y a las 9. La particularidad de esta obra es que es en una sala muy alternativa. Es una habitación de hotel. Es el público Ya llega... me lo llevé un día una cosa parecida, pero... Me dice, me metió a un hotel aquí el señor y de repente me sale una muchacha 100 años menores. No sabía yo qué hacer, por supuesto. No tengo ese Aquí va a conocimiento. pasar algo así, pero no en paños menores. Ah, no. No, es el público No nos alcanzó nos para los acompaña en la acción. La acción dramática sucede en una cama de una habitación del Hotel Carlota, que queda aquí en la Cuauhtémoc, y solamente caben 15 personas por función. Esto es teatro realmente íntimo, ¿no? Esto es lo más íntimo que se pueda convertir el teatro realmente. O sea, no hay forma de escapar a lo que está pasando. No es para nada participativo, que no se asuste la gente, no la vamos a poner a actuar. A demostrar sus cualidades. Pero sí van a histriónicas. estar muy cercanos a la acción. ¿Cómo colaboramos contigo? Perdón. Sí, Betty. Bueno, la forma más fácil es mediante a Facebook. Nosotros estamos aprovechando estos avances tecnológicos para difundir por todos los medios. ¿Cuál es la página de Facebook? Es Don't Be a Dick, Don't be a dick, así como en Sí. inglés con su apóstrofe NT, sí. así tal cual. Sí.
Don't be a dick. Que ahí- significa, después te platico. No, ya dinos, te das dinos. los No, cosas. no se intrigues. Bueno, es que dick significa, puede ser un tonto, pero también es el órgano sexual masculino. No seas... Pues Sí, es un juego de palabras. Es el juego de palabras Sí. para el... Don't be a Don't dick. be a dick. Ujú. Ahí estamos. Y podemos participar de alguna manera quienes lo Sí, queramos. claro, ahí de hecho la gente comenta, nosotros si tienen dudas les respondemos o a veces simplemente les gustan las fotos y así las comparten, como por ejemplo una foto que tenemos de una prueba de embarazo, la gente no entendía por qué hay una prueba de embarazo de foto. Y bueno, lo interesante es que si una persona se hace si un hombre se hace una prueba de embarazo, tiene altas probabilidades de que si le sale positivo tenga cáncer de próstata. Qué curioso. Entonces así, con esas imágenes nosotros vamos entregando datos, la gente pues interactúa, ese es el chiste de todas, que así se informen. Dick tiene 3 sentidos, 2 ya los mencioné. El otro es detective, como para aquellos, aquellos periodistas que son detectives. Dick. Como Dick No, bueno, no, Tracy. es Dick, como Dick Tracy, Dick Tracy, pero Dick Tracy. un Dick también es un detective precisamente porque viene de Dick Tracy. ¿Dónde, tu libro, en qué editorial está? Ediciones B fue quien apostó Ajá. al proyecto y bueno, ya está en todas las librerías. Asesinos seriales mexicanos. ¿Qué te dice la gente del tema? ¿No te dice, oye, cómo es posible que tengas un tema tan dramático, tan duro? Sí, bueno, se asombran de que haya podido documentar tantos casos y bueno, siempre me preguntan que cómo me siento, que si estoy bien psicológicamente después de haber leído todo esto, ¿no? Gracias por igual a Milena, a Betty, gracias, Ricardo, también tocayo, por estar con nosotros. Bueno, pues... Vamos a otros temas, ¿no? otros Vamos, temas. nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Tal parece que ya sucedió aquello que siempre fue tu gran temor. Ninguna advertencia sirvió. No comiences una guerra que no pienses consumar. No imagines a un amor que no pretendas confesar. Bueno, hemos escuchado un poco de Una vez más, que es uno de los números que aparecen en el nuevo disco de mi queridísima y admirada Cecilia Toussaint, hermana también de mi amado Eugenio, familia de grandes y grandes Todos ellos. talentos, Hermana de todos. Fernando también. Exactamente. Sí. Bueno, y fíjate, un álbum que nos revela ahora una Cecilia madura, plena, como escuchamos ahorita. Yo creo que está en su mejor momento Cecilia Pues sí, como intérprete. hay que recordar que ella fue rockera en un principio, Sí. esa era su especialidad, ser rockera. Y bueno, ahora ha venido madurando, ha venido cambiando. Yo me imagino que no puedes estar haciendo lo mismo toda tu vida. Y está ofreciendo una música más compleja, más sutil, me parece, y ciertamente más No madura. se lo pierdan, es una buena experiencia auditiva. Faro de Cecilia Toussaint. Y bueno, ¿qué tenemos? Fíjate que para- me traje esto. Sí. Esta es quizás la mejor biografía que se ha escrito de Gabriel García Márquez. Curiosamente es de un inglés, Gerald Martin. Está en español, se llama Gabriel García Márquez, Una vida. Es una obra, créemelo o sea, ya lleva un par de años en el mercado, la puedes encontrar, pero es la mejor biografía que se ha escrito de Gabriel García Márquez. Fíjate, Alguien a que conoces propósito de muy lo a que fondo. dices, que es de un inglés, pues esto habla de la universalidad del Por Gabo, supuesto, ¿no? por Un supuesto. hombre que trascendió lo hispano, hablando de lenguas, Gerald Martin, y sí. bueno, se hizo un fenómeno, o un hombre más bien representativo de su tiempo en todo el planeta. Mira, te traigo esto que es de Eugenio Aguirre, que seguramente tú como lector, Huaraz, lo conoces. Se llama Templo de Sangre, una apasionante novela sobre los misterios ocultos del Templo Mayor y todo lo que ha pasado. Y ya sabes que Eugenio tiene una pluma muy fácil, muy divertida, diría yo, ¿no? Desacralizada, acerca de eventos históricos que los narra con una gran movilidad literaria, diría yo. Y bueno, es un libro muy, muy entretenido y también para aprender un poquito más de historia de México. Bueno, pues, Templo de Sangre. Y así llegamos al final. Ya se nos acabó Ya este se nos programa, acabó este. pero ya van 33, se siguen acumulando. Y vamos al siguiente. Fíjense qué listo soy, el 34, después del No, 33. bueno, la matemática se le da aquí al compañero Bueno, para que Rocha, vean pero ¿qué vamos a ustedes. hacer? Muchas gracias por habernos acompañado y que, como siempre... El próximo viernes nos vemos aquí precisamente en Rocha y Sarmiento. Ahora sí me lo aprendí bien. Entonces, hasta siempre. Na, na,